solo fue tu compasivo amor, y así cantando moriré, cantando moriré, cantando moriré. Tu compasivo amor, y así cantando moriré. Y cuando del sepulcro ya resucitado esté, canción más noble y dulce allá en gloria entonaré, en gloria entonaré, en gloria entonaré. Canción más noble y dulce allá en gloria entonaré. ¿Está puesto? Bueno. Bueno, les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Lucas, en su capítulo número 12, del verso 13 al verso 21. Evangelio según San Lucas, capítulo número 13, capítulo 12, perdón, versos del 13 al 21. Y una vez que lo tengan, pues así puestos de pie, hagamos todos la porción de la lectura de esta escritura y hagamos los honores a la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo. Yo leo 1, yo leo el 13, ustedes el 14 y nos juntamos todos en el 21 y dice así la palabra del Señor. Le dijo a uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Todos juntos? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Amén. Les invito, hermanos, a que tomen sus lugares. Luis Gustavo Rodríguez Rojas es uno de los 80 heridos que dejó la tragedia de la línea 12 del metro. Y también es uno de los más de 4 millones de usuarios que viajaban diariamente en la llamada línea dorada. Luis Gustavo Rojas, de 50 años, es taxista, padre de 3 hijos y abuelo de 11 nietos. Cada noche, dentro de su rutina, regresaba a la casa de sus padres donde vivía, después de entregar el taxi que manejaba y luego tomar la línea 12. Sin embargo, el lunes 3 de mayo, su vida y la de su familia cambió por completo. Entre el cansancio de la jornada laboral y el trayecto en el transporte, los familiares de Luis Gustavo sugieren que se quedó dormido, ya que él generalmente acostumbraba bajarse en la estación Tezonco, pero ese día estuvo presente en el accidente en la estación Olivos, donde se cayó tras vencerse una trave. Su familia pudo localizarlo horas después en un hospital, donde al principio no le daban muchas esperanzas de vida. No obstante, con el paso de las horas, el panorama fue cambiando y al día de hoy
parece que las cosas han ido mejorando sustancialmente para Luis Gustavo. Yo creo que ninguno de los que iban ese día en ese tren o específicamente en esos vagones del metro esperaba una tragedia. Yo creo que muchos de los que allí estaban no se imaginaban en el peor de sus sueños que estarían inmersos en una tragedia que les cambiaría la vida. Es más, yo creo que de los 25 que lamentablemente al principio murieron, no tenían planeado o considerado que ese día terminarían sus vidas. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces, aunque tenemos la idea de que algún día moriremos, no nos gusta tratar el tema, no nos gusta tocar ese asunto porque los más supersticiosos creen que es como atraer la muerte a nuestras vidas. Algunos más lo consideran un tema triste del cual tampoco quieren hablar. Y quienes hablan piensan que serán los ancianos o los gravemente enfermos aquellos que se irán primero. Pero muchas veces no pensamos que una persona a los 13 o a los 20 o a los 27 o a los 50 años pueda terminar su vida de una forma tan abrupta. Jesús está enseñando cosas trascendentales en el contexto del pasaje que acabamos de leer. Está hablando de cosas que van más allá de este tiempo, de la vida, de la eternidad, de Dios. Cuando de pronto nos dice que un hombre se acercó y lo interrumpió para que le ayudara en resolver un asunto de una herencia con su familia. Sin embargo, Jesús le da una respuesta que puede parecernos de entrada insensible, pero que a la verdad nos muestra verdades fundamentales. Claro que el tema central de esta porción del pasaje es la avaricia, el desear tener más de lo que poseemos de una manera enfermiza y hasta obsesiva. Pero a lo que voy es que realmente en el pasaje también encontramos algo importante, y es que este hombre solamente está pensando en los asuntos de esta vida, está pensando en una herencia, y no está pensando que la vida se puede terminar en un abrir y cerrar de ojos. Tristemente todos, inclusive a veces nosotros como creyentes, y yo creo que en este tiempo pandémico saltó de relieve el que nos diéramos cuenta que inclusive nosotros también hemos adoptado este pensamiento de únicamente concentrarnos en los asuntos de esta vida. Sí, son importantes, sí requieren de su atención, pero a veces olvidamos que solamente estamos de paso, que nuestra estancia en esta vida, por más larga que sea, aún así viviéramos 100 años, es corta en relación a la eternidad que nos espera. Hermanos, yo quiero que en esta hora nosotros podamos, en medio de estas circunstancias que vivimos tan difíciles, la violencia, la inseguridad, la negligencia, las enfermedades, el cambio climático, todo lo que de pronto se cierne sobre nosotros, robándonos el sueño y la paz, que podamos pensar realmente si estamos listos, preparados, habilitados, para que en el momento en el que el Señor llame a nuestras vidas, nosotros podamos decir: amén, Señor, vamos contigo. Y podamos hacerlo con seguridad y confianza, y transmitiendo a quienes dejamos que en el Señor siempre habrá esperanza. Yo le pregunto, ¿está usted listo? Porque aquellos que murieron en ese accidente pudimos haber sido cualquiera de nosotros, porque éramos usuarios habituales, solo que en medio de la probabilidad le tocó a ellos. Pero pude haber sido yo,
pudo haber sido mi hija, pudo haber sido cualquiera de ustedes. Y el punto aquí ya no es ese. Para fines eternos, es decir, ¿estábamos listos? ¿Realmente consideramos que el Señor tiene el derecho, la prerrogativa de reclamar nuestra vida en el momento que a Él le plazca? Es ahí donde empieza la lucha, hermanos. Y yo quiero que a la luz del pasaje respondamos la pregunta de si estamos preparados. Y curiosamente, hermanos, para poder contestar esta pregunta, yo le voy a hacer otras 3 preguntas al pasaje y que el pasaje nos va a responder de manera contundente y aclararnos este asunto de vital importancia, que ha tomado más importancia por todo lo que nos ha estado rodeando. En primer lugar, vamos a hacerle la pregunta al pasaje. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? ¿Cómo estamos llevando la dinámica de nuestra vida? El texto en el verso 19 nos dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Regocíjate, reposa, bebe y come. Decía yo hace un rato que Jesús está ocupado. Está hablando de asuntos espirituales, trascendentales. Está hablando de cómo Dios nos ama. Está hablándoles a ellos acerca del compromiso que Dios siente con nosotros. Y está hablando acerca de la respuesta nuestra a la invitación de Dios. Y como nunca falta, llega un hombre y lo interrumpe. Señor, pídele a mi hermano, pídele a mi familiar que reparta la herencia conmigo. Ese es su tema. ¿Y qué nos revelan estas palabras? Que a este hombre le entraron los asuntos eternos por una oreja y le salieron por la otra, y no era un balazo. Dios está hablando de cosas trascendentes, pero a este hombre lo único que le importa es su herencia. Lo único que le importa es lo de hoy, lo tangible, lo de este momento. Déjeme decir que de entrada la causa de este hombre no tiene sentido, porque nos dice la Escritura en Deuteronomio 21:17 que el hijo mayor recibe mínimamente el 50% de la herencia y el resto puede ser repartido con el resto de sus hermanos. Puede ser el 40%, el 10%, el 25%, en la forma que sea, pero de entrada el hermano mayor tiene derecho a la mitad de los bienes de su padre. ¿Por qué digo esto? Porque es muy probable que este hombre quisiera más de lo que ya le tocaba y tal vez quiere disputar con su hermano mayor, quien tiene el 50% de su herencia. Por eso Jesús le responde. Decía yo, podría parecernos insensible cuando él dice, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? No es que Jesús fuera grosero, no es que Jesús fuera majadero o insensible o indolente, pero Jesús está pensando en otras cosas. Él sabe que de entrada el hombre la lleva perdida. La Torá decía, tu hermano mayor tiene el 50%. Si tú quieres más, no lo vas a conseguir. Pero eso lo único que denota son 2 cosas. Eres un codicioso, eres un avariciento, porque si tu padre te dejó el 15, el 10 y el 25, confórmate con eso. Tu padre no tendría por qué haberte dejado nada más que la vida que te dio. Pero la otra cosa es que lo que denota este hombre, como decía hace un rato, es que únicamente está pensando en el billete. Únicamente está pensando en lo material, únicamente está pensando en las cosas del mundo. No le ocupan, no le interesan, no le importan las cosas del cielo, no le importan las cosas de la eternidad ni del reino, no le importa acerca de Dios más que servirse de Él. Y por eso Jesús tiene que desmarcarse diciendo, a mí nadie me ha puesto para resolver este tipo de asuntos, porque no tiene caso. Y por eso Jesús termina esta partecita del pasaje con la siguiente sentencia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, verso 15. En otras palabras, no por tener muchas cosas se puede vivir más y ser feliz. Ahora, Jesús no está en contra de la prosperidad. Jesús no está en contra de que progresemos o avancemos. Él simplemente lo que está señalando son estas 2 cosas. Por un lado, tener más de lo que justamente posee. Pero además de estarse ocupando únicamente de esas cosas y no darse un tiempo, ¿para qué? Un tiempo
para las cosas de Dios. Entonces este hombre tiene un grave problema. Así es la forma en cómo él está viviendo la vida. Para él Dios es prescindible. Para él Dios es un asunto que puede tratarse en otro momento, pero no ahí. Pero lo que no sabe este hombre es que está frente a frente con el Hijo de Dios. No está con cualquier hijo de vecino. Está delante del Hijo de Dios. Y es delante del Hijo de Dios donde él muestra su cobre, diciéndole: a mí me importa más mi herencia y que se me dé más de lo que se me dejó, y el cielo puede esperar. La vida eterna puede esperar. Dios puede esperar. Las cosas del reino pueden esperar, porque a mí lo que me importa es lo de hoy. Esto da pauta para que Jesús clarifique su enseñanza y entonces les diga en un método didáctico conocido como parábola, una historia en donde Él va a enseñarnos cosas importantes. Él nos dice que en el verso 16, un hombre rico pudo cosechar una abundante cosecha de trigo. Y eso es importante, porque es el resultado de su trabajo. Posiblemente este hombre trabajó mucho, invirtió mucho, se sacrificó mucho y cosechó mucho. Esa es la ley de la reciprocidad. Contrario a lo que los gobiernos de izquierda nos dicen, ¿no? Tú nomás estira la mano y te va a llegar. No, la ley de la reciprocidad es de que si tú trabajas mucho, tú inviertes mucho, es lógico que tú coseches mucho. Este hombre se sentía exitoso, se sentía lleno, se sentía pleno, el hombre de la historia. Pero él de pronto se da cuenta que enfrenta un problema. Imagínense, ¿cuál es el problema? Verso 17. Él se pregunta, ¿qué haré? ¿Qué haré? Esa es la pregunta, ese es su dilema. ¿Y qué es lo que pregunta este hombre? ¿Qué haré? Dice, no tengo dónde guardar mis frutos. Para nosotros los pobres, es que no tenemos dinero. Y esa es nuestra preocupación diaria o mensual o quincenal. ¿Cómo le hago para que me alcance para la comida? ¿Cómo le hago para que me alcance para las medicinas? ¿Cómo le hago para que me alcance para la mensualidad del refri o para pagar las escuelas o las cosas que necesitamos? Bueno, tenemos más espacio para guardar que cosas que guardar. Pero para este hombre que es próspero y rico, su problema es no tengo dónde guardar mis bienes. Y eso para él es un problema. Es un grave problema, un dilema enorme. Y esa es la actitud de cómo él está viviendo la vida. En su mente y en su corazón, lo primordial son las cosas de esta vida. Porque si ustedes se dan cuenta, en ningún momento el hombre de la parábola toma en cuenta a Dios. Verso 17 dice, y él pensaba dentro de sí, ¿cómo voy a resolver mi problema? Yo ya quisiera tener ese problema, Pero él está pensando, decir, ¿cómo voy a resolver mi problema? No nos menciona Jesús en la parábola que el hombre estuviera pensando o buscando la dirección de Dios. Porque no le importa, porque no le interesa. Y entonces luego de cavilar mucho tiempo, tal vez, no nos dice cuánto, se le hace la luz en la mente y de pronto él dice ahí, verso 18, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, verso 18. O sea, para él era más fácil derribar las cosas y construirlas. Es como decir ahora que están pensando que si no funciona la línea 12 del metro, pues tírenla y hagan otra, ¿verdad? Pues y como cuestan 5 pesos y como sale de su bolsillo, ¿verdad? Pues entonces tírenla y háganla. Pero ¿saben ustedes la cantidad de recursos que implicó construirla? Y la cantidad de recursos que implicará tirarla. Y la cantidad de recursos que implicará levantar algo distinto o igual o nuevo. Ya sea otra línea del metro, ya sea una línea del metrobús o cualquier cosa implicará gastos. Este hombre dijo, pues voy a derribar mis graneros y me voy a hacer otros más grandes donde ahí pueda guardar mis frutos, el de mi cosecha y mis demás bienes. ¿Cómo tendrían que ser esos graneros?
¿Cómo tendrían que ser de enormes para guardar la abundante cosecha que había recibido, pero además tener espacio para guardar sus bienes? Ese hombre solamente está pensando egoístamente. Ese hombre solamente está pensando en él. Reitero, no está pensando en Dios. Está pensando en el aquí y en el ahora. ¿Y por qué digo eso? Por lo que dice el verso 19, dice alma. Otra forma de traducir es decir vida. La palabra ahí en griego se traduce como alma o como vida. Dice, vida o alma, muchos bienes tienes guardados. ¿Para qué? Para muchos años. ¿Qué edad tendría este hombre? Vamos a ponerle una edad promedio, 30 años. Él estaba pensando vivir muchos años. 40, 50, 60, 70, 80, muchos años. Y luego se dice a sí mismo, reposa, come, bebe y regocíjate. ¿Qué dicen algunos? No sé si a manera de broma cuando las cosas se ponen difícil. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Pues yo creo que solo lo dicen. Pero esa es la manera de pensar y refleja el sentir que hay en la mente de algunos. Este hombre tiene la vida resuelta y se tiene muchas cosas guardadas para el día de mañana. Y así es como él está viviendo. Así es como él está enfrentando la vida. Su centro, sobre lo que giran todos sus esfuerzos, su pensamiento y sus acciones, son los bienes materiales. Hermanos, no se trata de vivir paranoicamente pensando que a rato me voy a morir. No. Pero tampoco podemos ser tan indolentes y descuidados de pensar que viviremos como nosotros, el tiempo que a nosotros se nos antoje. Fíjense, en el 2015 se estrenó el episodio 7 de la Guerra de las Galaxias que se tituló El despertar de la fuerza. En el 2015 se estrenó esta película. Y me llamó la atención que la estaban estrenando, más o menos por ahí de diciembre, cuando de pronto los productores empezaron a anunciar que en el 2017 estrenarían el episodio 8, es decir, la continuación. Y a mí me parecía muy atrevido. Yo me preguntaba, ¿cómo pueden ellos saber si van a estar en el 2017 para hacer esa película o para presentarla? O si los actores van a estar dispuestos, o si los escritores, o si va a existir el mundo o no. Pero con todo ellos temerariamente dijeron, en el 2017 estrenaremos el episodio 8 de la saga de la Guerra de las Galaxias. ¿Y saben qué pasó? Pues resulta que en noviembre del 2016 murió Carrie Fisher, quien fuera la famosa princesa Leia. Y eso los metió en un tremendo jaque porque llevaba parte de la película grabada. ¿Y ahora cómo le hacemos si se nos murió uno de los personajes principales? Si fuera telenovela mexicana, hubieran metido a otro, aunque no se pareciera, ¿verdad? Pero si algo que tienen los gringos, la gente del primer mundo, por lo menos es engañarnos con bastante credibilidad. Y entonces estuvieron ahí realmente, como se dice coloquialmente, pariendo chayotes, porque ellos decían, ¿cómo le vamos a justificar que de pronto uno de los personajes más importantes, pues ya peló gallo? Bueno, pues ahí tuvieron que echar gala de la creatividad, de la magia y de la tecnología, y realmente hicieron ahí como un holograma y movieron aquí y movieron allá. Pero lo que yo quiero llegar es cómo nadie, absolutamente nadie, puede dar por hecho el día de mañana, como si nosotros tuviésemos el control de las cosas. Me puedo imaginar que en medio de la tristeza, también la impotencia y la frustración y de decirle a Carrie Fisher, ¿cómo se te ocurrió morirte antes de presentar la película? Se pudo haber muerto de una vez terminada la película, como le pasa a otros. Pero no, se le ocurrió morirse justamente a unos pocos meses de terminar el rodaje. El hombre rico dice de sí mismo, reposa, come, bebe y regocíjate. Y pareciera que esa es la manera en cómo estamos viviendo.
en una dinámica igual a la otra, en donde simplemente estamos pensando, hermanos, donde simplemente estamos pensando vivir por vivir, sin saber siquiera si estaremos aquí el día de mañana, y sin prepararnos para el siguiente paso que ineludiblemente llegará. Eventualmente llegará, y donde ninguno a reserva que seamos como Enoc o como Elías, habremos de atravesar. Esta es la forma como estamos viviendo. Pero vamos a hacerle otra pregunta al pasaje. Bueno, ya vimos cómo estamos viviendo. La segunda pregunta es, bueno, ¿y cuál es nuestra realidad? Verso 20 dice, pero Dios dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. A la gente no le gusta la realidad. No le gusta que le hablen de realidad. En este tiempo que vivimos, que es un tiempo de lucha de ideas, sobre todo de ideas posmodernistas, muchos dicen, la realidad no existe. Cada uno construye su propia realidad. ¿Sí han escuchado a gente que dice, yo me creo mi propia verdad y yo me creo mi propia realidad? Porque las cosas no son como parecen, sino depende del cristal como se mire. Ese es un pensamiento posmodernista, pero además es un pensamiento engañoso porque no es cierto. No es cierto, hermanos. Hay diferentes interpretaciones de la realidad, pero la realidad es una. Y algo con lo que choca la fe cristiana, y lo diría Santo Tomás de Aquino, es que al mundo no le gusta asumir su realidad. No le gusta que le digan que el pasto es verde y el cielo es azul, que las mujeres son mujeres y los hombres son hombres, y que los perros son perros y que las personas son personas. Sin embargo, en su perversión de pensamiento, el ser humano no quiere asumir esas realidades y se emberrincha para no asumirla. ¿Cuál es nuestra realidad a este tema, hermanos? Pues nos lo dice ahí en el texto. El hombre de la parábola se va a dormir muy tranquilamente, a reposar, a comer, a beber y a disfrutar. Pero, como diría por ahí su eximio presidente, Dios tiene otros planes. O sea, Él tiene otros datos. Y dice en el verso 20, necio, 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 esta noche vienen a pedirte tu alma. Ahora, si a usted la palabra necio se le hace igual, otra forma de traducirlo es estúpido, que no es una ofensa, es una actitud. Es alguien que no está haciendo lo que tiene que hacer. Yo no escribí el griego, así que así se puede traducir. Necio, para que no escuche tan gacho. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. En tan solo una noche, los planes de este hombre, sus logros, se arruinaron. Hizo planes para la vida, pero no hizo planes si moriría. Y por eso Dios le dice, necio. No es necio por ser rico. Dios no le juzga por ser exitoso. Dios no le cuestiona por ser quien es, sino que Dios lo cuestiona porque no visualizó que la vida es un instante en la eternidad, que nunca hizo planes para después, que nunca pensó que en un abrir y cerrar de ojos, en un chascar de dedos, la vida se puede ir. Decíamos, tradicionalmente o lógicamente, cuando vemos a alguien enfermo, decimos, no, pues no tarda en pelar gallo. O cuando vemos a un anciano, decimos, no, pues ya está robando oxígeno. Aplíquenle el código azul. ¿Sí saben qué es el código azul? El código azul, según la Organización Mundial de la Salud, es que una persona que no tiene probabilidades de vivir o de tener vida, no se le debe hacer médicamente absolutamente nada. Y México estuvo así, a un pelo de rana calva, de aplicar el código azul en el pico de la pandemia del fin de año. Dijeron, personas mayores de 60 años con sintomatología y signología grave de la COVID-19, no se les va a dar atención de respirador ni de oxígeno,
porque no tienen posibilidades. No le vamos a añadir a un señor de 80 años la misma vida que a una persona de 40 años. Ese es el código azul. Entonces, la lógica nos dice, ¿quién se va a morir primero? Pues los viejos. ¿Quién se va a morir? Los enfermos. Es más, los jóvenes viven bajo esa lógica. Yo no me voy a morir. Yo no estoy viejo. No, la muerte no ve si eres joven o si eres viejo. La muerte puede llegar en cualquier instante. Decía yo hace unos minutos, de los 26 que iban en ese tren, ninguno tenía la intención de morirse y ninguno de ellos estaba en situación de morirse. Bueno, más allá de que alguno tuviera diabetes o hipertensión, pero en términos generales ellos estaban allí. Venían de trabajar, venían de echar el coto, de lo que fuera, pero ellos venían allí. Y todos los planes que ellos tenían, el común denominador que todos tenían, es que tenían algo que hacer. Algunos llegar a cenar, otros a preparar sus cosas para el otro día. La mamá de este niño decía, es que fue a comprarme mi regalito para el Día de las Madres. Y nos ponemos a moquear y a llorar y a lamentar y decimos, es cierto, porque todos estamos haciendo nuestros planes. Algunos planificamos nuestra semana, el lunes voy a hacer esto, el martes voy a hacer aquello, el jueves voy a hacer lo otro, el mes que entra voy a hacer aquello, y nos olvidamos de algo, hermanos, de nuestra realidad. Que en cualquier momento puede ocurrir un evento que nos robe la vida. A ellos les la robó así, en un accidente o en una negligencia o como quieran llamarlos. Pero hay personas que simplemente están viviendo y muerte súbita. Un infarto al miocardio. Terminan así sin decir adiós y ya están muriendo. Por eso otra forma de traducir necio en la Biblia, además de la que les dije, es irrazonable, fuera de la razón. Jesús les dice, es irrazonable que no pienses de esta manera. Vivir creyendo que tienes el futuro asegurado. Porque creen que estarán aquí mañana. Santiago hace una exposición clara acerca de este tema y pregunta, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Santiago 4:14. Es una pregunta retórica, es decir, una pregunta con respuesta implícita. ¿Cómo sabemos nosotros cómo será el día de mañana? Bueno, tenemos el deseo de que sea buen día, pero no tenemos certeza de que estaremos aquí el día de mañana. Y él explica cómo debemos vivir la vida. Dice ahí en el verso 14 también de Santiago 4, dice, la vida es como una neblina del amanecer. Aparece en un rato y luego se esfuma. ¿Qué nos está diciendo? La vida es frágil, la vida es efímera y la vida es breve. Una vez un pastor le pidió a su congregación, a uno de sus congregantes, y le dijo, y sacó una cuerda de unos 50 metros de largo, y le pidió a uno de sus congregantes que hiciera un nudo donde él quisiera. Y él hizo un nudo a escasos 10 centímetros de donde empezaba la cuerda. Y le explicó, ahora jala la cuerda. Y jalaron la cuerda a los 50 metros, me imagino que era un templo largo. Y dijeron, ¿ves dónde está el nudo? ¿Ven ustedes dónde está el nudo? Estos 10 centímetros, ¿dónde está el nudo? Esta es su vida. ¿Ven el resto después del nudo? Esa es la eternidad. No importa, hermanos, que digamos, yo ya tengo 80 años, ¿cuántos años he vivido? Bueno, pues no importa, cada día nos acercamos más y más al final en esta vida. Cada día no nos hacemos más jóvenes. A menos que fuéramos Benjamin Button, ¿verdad? De la película de Brad Pitt, pero la verdad, ninguno de nosotros está siendo más joven. Cuando nacemos sí vamos en una curva ascendente, vamos creciendo, vamos avanzando. Y yo creo, arbitrariamente creo, que por ahí de los 30 es cuando llegamos a una cúspide de cierta plenitud. Y a partir de los 35, hermanos, empieza nuestro ocaso. Empieza nuestra decadencia, empiezan nuestros malestares. Y como diría Winston Churchill, hermanos, envejecer es decadencia.
es decadencia, es perder visión, es perder audición, es perder gusto, es perder fuerza, es perder independencia, es perder capacidades, es empezar a depender de los demás. Pero no importa que vivamos, yo ya tengo 100 años, 104 años, la abuelita de Talía cumplió 104 años. Y las nietas se aplauden y se gozan y se alegran. Y yo diría, pobre mujer, 104 años. Pues no importa que cumpla 105. Comparado con la eternidad, eso es nada. Eso es nada, hermanos. Por eso termina exhortando Santiago a que cambiemos nuestra manera de pensar en relación de la vida, diciendo que debemos decir dentro de nosotros, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, verso 15. Pero hay que decirlo, hermanos, no de manera genérica, como quien dice un dicho, sino con convicción. Si el Señor quiere, aquí nos veremos el próximo fin de mes. Si el Señor no quiere, pues no nos vamos a ver. ¿Cuántos se dieron cuenta que hoy empezó a llover a las 6:30 de la mañana? Y mi esposa se despertó y me dijo, le voy a mandar un mensaje a la hermanada que no venga. Le dije, tranquila, no sabemos lo que el Señor va a hacer en 3 horas. No, es que para que no venga. Y me dice, ¿y por qué Dios no quiso que saliera el sol? Él sabe por qué no quiso. Y si hubiera caído un aguacero a las 11 de la mañana, no debiéramos sentirnos mal, sino al contrario, soltar eso y decir, Señor, pues tú sabes, nosotros teníamos la mejor disposición de estar aquí. Pero tú no nos lo permitiste, tú sabrás lo que es mejor. Y si con algo tan banal le decimos al Señor eso, ¿cuánto más de las cosas importantes? Señor, si tú quieres, haremos esto o aquello, pero decirlo con convicción. Porque dice Santiago que quien hace lo contrario, y dice, hace alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. O sea, Dios no ve con buenos ojos que alguien diga, no, yo ya tengo la vida resuelta. Yo me voy a morir a los 80 años de viejito y en mi cama. Ojalá, ¿no? Pero no es así. Algo que tenemos que aprender, hermanos, es que a aceptar la voluntad de Dios. No entendemos ni sus planes, ni sus caminos porque son misteriosos. Por eso yo me resisto a aceptar esas expresiones de se nos adelantó. No, hermano, nadie se adelanta, ¿eh? ¿Cómo sabemos que se adelantó? Todos cumplimos nuestro destino en el momento exacto. Cada uno se va en el tiempo determinado, no se va antes ni después. Dice el salmista, dice Pablo en Hechos, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. O sea, él cumplió el plan de Dios y durmió. No se durmió antes, no se durmió después. Dice, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. Hermanos, hay quienes viven unos minutos, unas semanas, hay quienes viven unos días, hay quienes viven unos años, 10, 11, 12. Y nosotros nos engañamos diciendo es que tenía un futuro por delante. No, no tenía ningún futuro por delante. Esa es una suposición que nunca vamos a comprobar. Pero hay quienes viven 60, hay quienes viven 70, hay quienes viven 80, hay quienes viven 90, hay quienes llegan a vivir 100. Estoy leyendo Génesis y me llamaba la atención que unos vivían como la mayoría de los patriarcas o de los primeros hombres, empezaban a ser padres a los 90 y vivían 600 años, 800 años. Dije, aquí a los 90 ya muchos ya se quieren jubilar, pero del mundo. Pero no importa, Matusalén ha sido el hombre que más años vivió, casi 900 años. Pero con todos esos 900 años, su realidad no la podía eludir. Tarde que temprano tenía que enfrentar lo ineludible, para lo cual tenía que estar preparado. Que estar preparado. Digo, no se trata de vivir con paranoia, pero tampoco se trata de vivir con indolencia, pues yo no me voy a morir. Porque hoy sabemos que cualquiera de nosotros, el Señor puede venir a pedir de nuestra alma. ¿Por qué? Porque le pertenece. Y Él sabe. Por último, hermanos,
La última pregunta que le hacemos al pasaje es, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cómo debemos vivir? Verso 21 dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El hombre de la parábola muere. Se murió, como el elefantito, ¿no? Se murió. Y la pregunta es, ¿y todo lo que tenía? ¿Y todo lo que había planeado? Verso 20 dice, ¿de quién será? ¿De quién será? Sí les voy a decir de quién no es. De Dios no era. ¿Sabe por qué no era de Dios? Porque nunca se lo entregó a Dios. Nunca lo consagró a Dios. Tampoco eran de él porque no se los llevó. Pese a que decía, mis frutos, mis graneros, mis bienes, mi vida o mi alma. Tampoco eran de él. ¿De quién no? De Dios no eran, de él no eran. Y Jesús termina la parábola con una sentencia. Así es el que hace para sí tesoros. Quien vive para sí mismo y sus planes, equivocadamente cree que se trata de él. Mis sueños, mis planes, mi vida, mi familia, mi matrimonio, mi trabajo, mis hijos, mi. Y no, hermanos, la vida no se trata de nosotros. Aunque no nos guste, se trata de Dios. Porque como ya vimos, no nos preparamos para lo ineludible. Nos podremos hacer cirugía y quitarnos años. Podremos tomar suplementos y evitar que la gravedad haga lo propio. Podemos cuidarnos y evitar que la diabetes o la hipertensión. O nos podemos ir a vacunar para que el coronavirus no nos mate. Podemos hacer todo eso. Y está bien. Vivimos, nos preparamos para estar vivos en esta tierra. Pero ¿qué de nuestra preparación para vivir en la eternidad? ¿Qué de lo que realmente trasciende más allá de esto? Yo no había entendido hasta estos tiempos, hermanos, el misterio de la resurrección y la muerte. ¿La muerte qué es? Separación. Separación del alma y del cuerpo. El cuerpo es el que fenece, es el que muere, es el que se destruye, pero permanece el alma y el espíritu. ¿Y qué ocurrirá en la resurrección? Ocurrirá que esa alma o ese espíritu se unirá a un cuerpo nuevo, con carne nueva, con características nuevas. Eso es resucitar. Pero para eso no estamos preparados. Para entender esa verdad tan maravillosa, tan extraordinaria y tan esperanzadora. Porque si la entendiéramos en su total magnitud, no le tendríamos miedo ni a la muerte propia ni a la muerte de los otros. Porque diríamos, los volveremos a encontrar, los volveremos a abrazar, los volveremos a estrechar. ¿Por qué? Porque el Señor los va a levantar. Pero como estamos pensando en la herencia, en los sueños, en los hijos, en el trabajo, en las cuentas, que no estoy diciendo que no lo hagamos, pero que también nos demos nuestro tiempo y nuestro espacio. ¿Para qué? Para preparar, hermanos, nuestra mente, nuestro espíritu para lo ineludible. Decía hace un rato, ¿qué debemos hacer? La Biblia está llena de buenas noticias y nos da la respuesta, hermanos. Por un lado, Dios no quiere que vivamos con miedo en este espacio de la vida que es un regalo, pero tampoco quiere que por el otro lado vivamos indolentes y no estando preparados. ¿Qué nos dice el Señor? Dice, ser ricos para con Dios. Esa es la respuesta. Esa es la manera en cómo Dios quiere que nosotros vivamos desde aquí las cosas. Ser rico para con Dios. Que seamos ricos para con Dios. Y dirán ustedes, ¿qué significa eso? ¿Cómo puedo ser rico para con Dios? El Nuevo Testamento nos da infinidad de pautas de cómo hacer riquezas en los cielos. Para que cuando cerremos nuestros ojitos, lo hagamos con satisfacción de haber cumplido la voluntad de Dios.
Solamente le voy a dar 3 ejemplos. 3 de más de 3.500 razones, hermanos. 3 nada más. La primera, una de las formas de ser rico para con Dios, hermanos, es en ocuparnos en ayudar al necesitado. Lucas 12:33 dice, den a los que pasan necesidad. Esa es una de las maneras en las que nosotros podemos invertir nuestra vida. Mirar a nuestro alrededor y ver a un necesitado y extenderle la mano. Pero no pensemos que únicamente la forma más única en la que podemos ayudar a otro es darle dinero. No, a veces el acompañamiento es mucho. El acompañamiento de alguien que tiene necesidad ya es más allá del 50% de lo que una persona necesita para salir adelante, de no sentirse solo aún en el lecho de la muerte. Hay quienes a esta enfermedad le dieron el nombre de la enfermedad del miedo y de la soledad. Porque con eso de que había que aislarse y que no había que contagiarse y que que se vaya el coronavirus, mucha gente murió sola en los hospitales. Mucha gente murió sin sus seres queridos. Mucha gente se fue sin despedirse de sus hijos. Y me pareció, no sé exactamente en dónde, una imagen, no sé si sea cierta, pero me pareció interesante, que en algunos lugares llenaban guantes con agua tibia y los colocaban sobre las manos de los enfermos o los moribundos para que ellos las pudieran apretar en el momento que estaban yéndose y sintieran que alguien estaba con ellos. Hermanos, una manera en la que nosotros podemos ser ricos para con Dios es el acompañamiento. Es el estar con alguien. Bueno, si le podemos dar algo, pues eso ya es otra cosa, pero es una manera, como dice ahí, de dar a los que pasan necesidad. ¿Darles qué? Pues darles nuestro tiempo. El papá de este niño que murió, creo que ya usé esta historia, pero me llamó la atención. El padre biológico de este niño que murió, cuando supo que su hijo estaba allí y trataron de buscar su cuerpo, él dice que un hombre, un desconocido, se acercó y le dijo, yo te voy a acompañar. Y en su motoneta estuvieron en el Hospital General de Tláhuac, en el Belisario Domínguez, en el Iste del Bosque, se fueron a Balbuena y luego se fueron a Joco, que él, que a él lo que más le impactó es que alguien que ni sabía, ni supo cómo se llamó, se dio su tiempo, dio su vehículo, pero dio su presencia hasta que por fin encontraron el cuerpo del niño en Iztapalapa. Lo que quiero resaltar, hermanos, es cómo a veces algo que puede parecernos tan sencillo puede hacer la diferencia, porque ese hombre lo que más recordaba en ese momento era ese desconocido que le dio lo que él en su momento necesitaba, alguien que lo acompañara. La segunda cosa, hermanos, que podemos hacer para ser rico para con Dios es no confiar en lo material, sino en Dios. 1 Timoteo 6:17 dice, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Ya vamos a bailar, hermano. Se antoja, ¿verdad? Bueno, no pongan la esperanza en las riquezas. La gente cree que si tuviera dinero tendría resuelta la vida. Tendría resuelta una parte de la vida, pero no toda su vida. Y ya lo vimos. A final de cuentas, este hombre con todo lo que tenía, la vida le fue quitada por Dios. Yo sé que esta enfermedad también mató más pobres que ricos, pero igual había ricos que se iban y gente con posiciones acomodadas que también eran afectados. ¿De qué servía entonces tener la esperanza puesta en la riqueza? Y por último de los 3 ejemplos que voy a poner, ¿cómo podemos ser ricos para con Dios? Ocuparnos de los asuntos de la eternidad. Dice Mateo 6:20, hagan tesoros en el cielo, donde ni polillas ni orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Lo que nosotros hagamos para fines del reino, hermanos y hermanas, son cosas que nos llevaremos al cielo. Las oraciones que hagamos, la ayuda que hagamos, el compromiso que tengamos, todo eso servirá ¿para qué? Para hacer tesoros en el cielo, donde ni se echan a perder, ni se corrompen,
ni nadie los quitará de ahí. Si vamos revisando la Escritura, iremos descubriendo la riqueza espiritual, hermanos, del reino de Dios, lo cual se traducirá en una fortaleza sobrenatural para que en el día señalado, para que en el día necesario, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento pueda inundarnos de fe y de esperanza, diciendo: yo confío en el Señor, aunque las cosas en mi realidad sean distintas. Hermanos, no vivamos creyendo que se trata de nosotros, sino vivamos creyendo que se trata de Jesús. Yo no sé si usted ha escuchado o leído la oración de la serenidad. Me imagino que sí. No sé si porque usted ha militado en algún grupo de algo, pero en los grupos de alcohólicos, de neuróticos, de comedores compulsivos, se recita mucho una partecita de la oración de la serenidad. Yo creía que el autor era San Francisco de Asís, pero no era San Francisco de Asís. El autor era un teólogo estadounidense llamado Reinhold Niebuhr. Y todos conocemos esa frase que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, y valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, y sabiduría para conocer la diferencia. Creo que todos hemos escuchado esa frase en algún momento. Pero la oración es más larga, porque dice así: viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, pidiendo como lo hizo Dios en este mundo pecador tal y como es, y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo de que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén. ¿Sabe por qué la gente sufre ante la muerte? La gente sufre ante la muerte porque lucha entre sus planes y la realidad de Dios. Porque nosotros queremos más. Porque nosotros queremos estar aquí. Porque queremos lo que está aquí y no aceptamos lo que Dios nos da. Pero cuando nosotros nos sintonicemos con Dios en esa misma frecuencia, entonces podremos seguir confiando que en el momento que Él lo decida, de la manera en como Él lo decida, nosotros podamos decir: aquí estamos. Dice mi esposa, y coincido con ella, que si hemos de perder la vida en un corte de cabeza, lo único que pediríamos es que tenga harto filo el hacha o el machete, para que la corten de un tajo y no estén ahí tallándole al pescuezo, porque ha de doler regacho. Entonces, mis hermanos, la pregunta es: ¿están preparados para los planes de Dios? ¿Están listos para lo que el Señor decida? Si es así, hermanos o hermanas, me da gusto. Son personas espirituales. Pero si no están listos, hermanos, yo les invito a que nos pongamos de pie y hagamos una oración y le pidamos al Señor que nos ayude a abrazar su cruz, pero también su resurrección. Y entendiendo la trascendencia de esos dos hechos, el temor que pueda haber en nuestras vidas se disipe y las dudas que podamos tener se desvanezcan, y lo que prevalezca en nosotros sea la fe y la esperanza en que no hay mejor lugar en esta vida y en la venidera que en los brazos de nuestro poderoso Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora, porque nos das de ti a través de tu palabra. Y te queremos suplicar, Señor, que tu verdad y que tu amor se puedan manifestar, Señor, grandemente. Te queremos suplicar, bendito Dios, que tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestras voluntades. Que podamos conocerte más cercamente de lo que te hemos conocido. Que todas las cosas que hemos estado viviendo, Señor, vengan a redundar en una profunda
verdadera y poderosa comunión contigo, porque ese es el todo de la vida. No sabemos, Señor, cuánto tiempo estaremos aquí. Podríamos estar muchos años más, o podríamos estar pocos, pero eso no importa. Lo que importa es que siempre estemos confiados, que nuestra vida descanse en tus manos, que tú tienes control de todas las cosas, y que lo que tú decidas, Señor, está bien, y que no lo pelearemos, que no lo objetaremos, que no te recriminaremos, sino queremos, Señor, siempre estar en paz contigo. Yo te pido, Señor, que tú traigas paz para el que le duele y que alientes la esperanza del que está seguro. Y si en algún momento no tenemos certeza de nuestra fe en Jesús, precioso Espíritu de Dios, yo te pido en esta hora que tú los convenzas, que nos abraces, que nos tomes entre tus manos y nos ayudes, bendito Padre, a estar tranquilos y confiados, que lo que tú decidas está bien, porque tu palabra dice que tu voluntad siempre será agradable y perfecta. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Nunca presto alcanzar, si rendido